y crecimiento sin límites que está teniendo. La segunda, ¿qué dice? Alrededor de la finca todo se está volviendo barrios privados. Las pocas fincas que quedamos, perdón, ahí hay un error, y esto es palabra mía, que lo puse entre corchetes, pero es como que quiere decir que habla de resistencia, de algunas acciones de resistencia frente a esos procesos, están arruinadas por las plagas, falta de agua. No queremos que la tierra se seque y sea mal usada. La tierra en todo sentido, ¿no? Era un lugar tranquilo. Hoy todo el tiempo se oyen gritos, ruido, música a cualquier hora. Empezó a urbanizarse demasiado. Sin duda la urbanización también es un problema y en eso tenemos mucho que ver las y los arquitectos. Y eso tiene que ver con lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Por eso de las competencias y de estas miradas a futuro. Entonces, también, ¿de qué nos está hablando este segundo extracto? De estas amenazas de la urbanización hacia un bien común. Uno, que se habla respecto del parque, de un espacio común también. Y, perdón. Esto de dar clase en la casa, bueno, a veces hay algunas interrupciones, perdón. Bueno, y el segundo, y en el tercer extracto estamos viendo cómo se refiere también al valor de la tierra como bien común de la sociedad, y que proporciona también el tema del los alimentos, nos brinda calidad de vida. También nos está hablando de esa amenaza que se ve expresada como hacia el derecho a la ruralidad. Mucho se ha hablado y ustedes habrán escuchado a lo largo de los 2 años que ya llevan en la carrera de arquitectura del derecho a la ciudad, que es un trabajo de Lefebvre. ¿Sí? Les han mencionado esto, el derecho a la ciudad. ¿Y el derecho a la ruralidad? ¿O el derecho a otro tipo de ambiente, de paisaje, de lugar para la vida y del derecho de a todos en cuanto les sirve también esa mixtura de tipologías? Bueno, es para pensarlo, ¿no? También. Entonces, habría que pensar si este derecho a la ruralidad es tan fuerte o existe de la misma manera que se pregona o propaga el derecho a la ciudad. Y el cuarto, que también es bien interesante, algo conversamos la semana pasada, dice, me imagino cursando en el paisaje, tener otra relación con el entorno, no explicado sino vivenciándolo. Y eso tiene que ver como el paisaje como espacio de aprendizaje, lugar de vida, y en esto de la cotidianeidad en donde nos estamos desenvolviendo, ¿no? Entonces, es interesante destacar de este cuarto extracto lo vivencial, la emoción, pero más aún el paisaje como dato no mediado o explicado, comentado según la interpretación de algunas otras personas, sino por la propia observación y valoración, el paisaje como texto, el paisaje como texto en el sentido de que nos está diciendo cosas, pero que tenemos que tener los ojos para poder leerlo y verlo y tener el conocimiento de cómo hacer para hacer eso. Y a eso nos vamos a referir en la presentación que va a seguir, ¿no? Pero para cerrar esta, que no sé si a ustedes les parece, pero a mí me pareció súper interesante los resultados que ha habido, les he colgado acá también el Wordle o la nube de palabras de sus compañeros del año pasado. La consigna de ellos fue otra. Ellos les habíamos pedido que expresaran o representaran cómo se imaginaban el pie de monte metropolitano, o sea, todo lo que vemos hacia el oeste del área metropolitana de Mendoza, cómo se lo imaginaban a futuro. Y fíjense que vuelven a aparecer algunos de los temas que aparecían señalados en las explicaciones de la diapo anterior, ¿no? El problema, fíjense, el problema de la urbanización, el problema de la superpoblación, problema del agua, los barrios, la pérdida de distintas cosas, calidad ambiental, vegetación, nativas, etc. Y algunos empiezan a aparecer desorden, pérdida de significado del lugar, empiezan a aparecer algunos elementos y consideraciones bastante preocupantes y que de alguna manera también han sido reflejadas tanto en los gráficos,
los temas representados como en las palabras que ustedes habían señalado como punto de partida sobre las cuales se iban a producir este tipo de cosas. Entonces me parecía bien, buenísimo esta articulación y ver cómo hay una preocupación que tiene su continuidad y que siendo ustedes profesionales de la arquitectura van a tener mucho que hacer frente a esto, porque si la urbanización avanza, ¿de quiénes depende? Sí, del tomador de decisión, emprendedores, no somos los únicos, pero vamos a ser vehículos de todo eso. Entonces hay mucha responsabilidad sobre eso. Entonces para poder pensar y comprender estos procesos que están teniendo lugar en nuestros paisajes, necesitamos tener herramientas con las que leerlo, comprenderlo, analizarlo y operar con él. Una de estas herramientas tenemos algunas teóricas y otras operativas y prácticas. Las teóricas es lo que normalmente se llama el marco teórico, la teoría que nos permite comprender y observar. Nosotros no podemos ponerle el nombre que nos permita asociarlo con una teoría, un problema que estamos observando, estudiando, analizando, difícilmente lo podamos analizar en sus términos correctos. Y mucho menos hallarle soluciones. Como proyectistas es a donde tendemos a ir, ¿verdad? Entonces, es importante comprender cuando decimos paisaje, que en nuestro caso particular, qué estamos diciendo y saber que es una construcción teórica que lleva mucho tiempo la noción de ese concepto. Que por supuesto, como decía en el inicio, se plasma y la geografía le termina de dar formato, pero que reconoce todo un conjunto de antecedentes previos en distintas culturas y distintas áreas disciplinares y proyecciones mucho más abiertas después de esa bisagra que marcó la geografía cuando empieza el saber geográfico a ocuparse del paisaje. Así que, bueno, algo para comentar respecto de los productos del Padlet. ¿Algo para agregar, discutir? A mí me sorprende, profe, cuánta información se puede recaudar a través de estos dibujos. Y eso que nos queda, por ejemplo, otras cosas que podríamos analizar. Perspectivas, ¿cuál es desde qué punto de perspectiva se paran ustedes para observarlo? Docente, como datos docentes, cómo usan las técnicas de representación, cómo usan, a qué elementos refieren, cuál es el grado de detalle que están trabajando. O sea, podemos abrirlo muchísimo. Que por supuesto que algunas de estas lo he enviado, pero son para propio consumo y que no venían ahora al caso para hacerlo. Pero fíjense que eso tiene que ver con lo que le estaba diciendo. Toda esa cantidad de información que se puede sacar o obtener o exprimir es porque uno tiene algunas categorías, saber qué es lo que quiere ver o que necesita ver de eso. O sea, si no el dato por el dato en sí no dice nada, si no tenemos dónde insertarlo para poderlo comprender, nos quedamos vacíos. Por eso es importante saber ese marco teórico en donde nos vamos a insertar. ¿Se entiende? Entonces, me parece, bueno, que ha sido un ejercicio bien rico por parte de ustedes, así que les agradezco. Voy a dejar de compartir esto para que pasemos al precio. En la aplicación, a ver si con esto funciona o no funciona. O tengo que sacarlo. Ah, bueno, sí. Se ve bien, ¿no? Sí, profe. ¿Se deforma mucho ahí? Está bien. Miedo que se deforme mucho. Ahí. La verdad es que no sé cómo. Bueno, ¿lo ven? Bien. Lo que les decía. Vamos a ver, ustedes tienen la guía de clase que
que les hemos facilitado ayer, un poco viendo cuál era el derrotero que íbamos a seguir hoy en día. Entonces, viendo ya cuáles son esas preocupaciones sobre el paisaje, sobre ustedes qué es lo que están percibiendo, y vamos a tratar de ahondar ahora en qué es el paisaje, cuál es la noción de paisaje con la que podemos operar hoy para poder obtener información, tal como señalaba la compañera anteriormente. ¿Quién era? ¿Abril? ¿Había hablado? Creo que sí. Bueno, y comprender esta construcción teórica para poder operar y manejarnos con el concepto paisaje. Bueno, vamos a lo nuestro directamente. Quiero tomar nota de... Bien. Bueno, ¿a qué nos vamos a referir? A esta noción de paisaje, que no es una noción plana, que no tiene historia, sino que, como les señalábamos, tiene un largo derrotero. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Es conocer el derrotero de esta construcción de la noción del paisaje, sobre todo asociado al campo de la cultura y a las ciencias sociales, y particularmente desde el campo de la geografía. Ustedes van a ver que les vamos a dar muchas definiciones que surgen del campo de la geografía. Es importante conocer y presentar cuáles son los encuadres de la noción de paisaje en Oriente y Occidente. Muy somero, lo vamos a hacer muy rápidamente. Y nos vamos a dedicar más a analizar el Occidente, porque justamente en el marco del cual nos insertamos nosotros. Y en este encuadre vamos a identificar algunos puntos de inflexión que resultan útiles para la comprensión de la evolución de esta noción, para poder llegar finalmente a caracterizar el estado actual del conocimiento y sus proyecciones, sobre todo por ustedes, que ustedes ya han presentado hacia dónde se proyecta la evolución del paisaje, particularmente acá en Mendoza, dentro de los paisajes cotidianos, con este zoom chiquitito que hemos hecho. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar entonces? El paisaje en la cultura, el paisaje en Oriente, Occidente, los inicios del pensamiento paisajístico, qué sucede en ese punto de inflexión en que la geografía toma este valor tan importante sobre el fin del siglo XIX, principios del XX, y cuáles son las características del escenario actual en la comprensión del paisaje y las discusiones que están teniendo lugar hoy día. Se mueve bien, ¿no? El power, ¿lo van viendo? El power que no es power, es Prezi. Sí, profe, se ve bien. Bueno, les pido por favor que interrumpan, que pregunten, que comenten, que lo que sea, porque esto, entre que no los veo y que es un monólogo, esto es un desafío. Y así lo hacemos más llevadero para todos, ¿sí? Bueno. Maderuelo, que es Javier Maderuelo, que escribe este libro, que es producto de su tesis doctoral, Javier Maderuelo es un español, además doctor en Historia del Arte. Ustedes saben que el tema de la historia y vinculada a la arquitectura y vinculada no solo a las artes plásticas y humanidades, las desarrollan los licenciados en arte. Incluso Historia de la Arquitectura en general la dan los licenciados en Historia del Arte. Entonces, Javier Maderuelo desarrolló su tesis doctoral justamente sobre el paisaje. Si hay un libro que nosotros tenemos que tener de referencia en esta asignatura es este. Y hay unos cuantos más que forman parte de la bibliografía y que algunos les vamos a ir transmitiendo en algunos documentos complementarios. ¿El qué dice? Dice que no todas las culturas desarrollaron el concepto del paisaje. Javier Maderuelo, desde la Historia del Arte, señala que el paisaje es una construcción cultural y que el paisaje a su vez es un constructor cultural, porque es como esta retroalimentación entre esa construcción que se hace y la que deriva de esa propia construcción. Entonces señala que se trata de una relación, el paisaje, subjetiva entre los seres humanos y el medio. Bueno,
Ya veo, Bárbara. Ok. Una relación subjetiva entre los seres humanos y el medio en que viven, la relación que se establece fundamentalmente a través de la mirada. Si bien se establece a través de muchísimas percepciones, bueno, uno de los datos principales es la mirada. Y por eso plantea que es esta relación subjetiva, porque tiene que ver con esta percepción de las personas. Agustín Berke, que a su vez es maestro de Javier Maderuelo, pero proviene de la geografía. Además, ustedes miran, una persona muy interesante, su padre también era geógrafo, es un orientalista, ha vivido mucho tiempo en el norte de África, tiene unas percepciones donde vinculan ya Oriente y Occidente para comprender esta lógica del paisaje. ¿Y qué dice él también? Lo mismo, avala esta concepción de que no todas las culturas desarrollaron el concepto de paisaje o la idea de paisaje como tal, y que para que una cultura haya desarrollado esa noción, dice que tenemos 4 indicadores que nos darían la pista de saber que son culturas que han desarrollado la noción de paisaje, de alguna manera. ¿Y qué dice? Que tienen que tener 2 o más palabras que designen paisaje. Palabras, términos, definiciones topográficas, nombres de lugares, que designen al paisaje. Una literatura que cante la belleza del paisaje y se encuentren descripciones del mismo. Literatura, cuentos, escritos, canciones, conjunto de representaciones que nos pueden dar pistas sobre ese reconocimiento del paisaje. Fíjate que aquí está bastante mediado por las características estéticas, que tiene que haber representaciones pictóricas que han sido reflejadas de estos valores y jardines cultivados para el placer. Esas son las palabras de él. En Mendoza, o en nuestra cultura latinoamericana, Mendoza particularmente, ¿cumplimos con estos 4 requisitos? ¿Tenemos desarrollos que nos pueden decir, que podemos chequear que estos 4 requisitos los hemos desarrollado de alguna manera? ¿Hay alguno que se anime a decir alguno? Por ejemplo, tenemos palabras que designen al paisaje, que nombren lugares y nos estén reflejando el paisaje del lugar. Como por ejemplo una bodega o Una algo bodega. más característico. A ver. No sé, las montañas en el caso de Mendoza, no sé. Bueno, pero palabras que designen al paisaje. A ver, digamos nombres de lugares, por ejemplo. El Cerro Aconcagua. Cerro Aconcagua. ¿Sí? Profe, podría ser, o sea, si son palabras o as. Ejemplo, automáticamente podemos pensar tenemos una imagen de paisaje, ¿verdad? A veces muy, muy teñido por las películas, pero, ¿no? Palmeras, Sí. etcétera. Pero, El sol, profe. ¿cómo? El sol. Mendoza, la tierra del sol y el buen vino. Bueno, ahí tenemos palabras, eso, ¿ven? Esas construcciones, esas oraciones. No están hablando ya de un paisaje. ¿De qué nos están diciendo la tierra del sol y el buen vino? De las condiciones de la aridez, ¿no? Del paisaje que señalaba la compañera recién, las bodegas o el vino, profe, podría ser también el otoño en Mendoza. Ahí tenés el otoño en Mendoza, que es una canción, ¿verdad? Una literatura que canta las bellezas del paisaje. No es lo mismo el otoño en Mendoza, etc. Bien, el segundo. Representaciones teóricas. El cuadro. Fader no ha pintado Mendoza. Puede ser San Martín, profe. ¿Cómo? San Martín, digo que está en todas las plazas y... Bueno, no es por ese lado. No te escucho bien, Bárbara. No Sí, te entiendo las puede ser, palabras, perdón. Las esculturas de San Martín, digo. ¿Y nos están hablando del paisaje o de una persona o de una gesta? Es esa en sí mismo.
su inserción cualifica o rememora alguna situación, esa misma gesta en un lugar, le está dando anclaje a ese sitio. Pero no sería exactamente que esa representación nos esté hablando del paisaje. Sin embargo, por ejemplo, nos estamos refiriendo a representaciones pictóricas, ¿no? Representaciones pictóricas, hay cuadros de Fidel Roy Matons que ha señalado, ha pintado. Si ustedes alguno ha entrado a Casa del Gobierno, van a ver una colección de cuadros súper interesantes, particularmente lo que acaba de señalar, vinculado a San Martín, por ejemplo, que hay unos cuadros ahí sobre el cruce de la cordillera y cómo representan algunos sitios también muy significativos para Mendoza, como incluso el Guanacache. Y tenemos también jardines cultivados para el placer, jardines, parques, pensémoslo para el placer, para el disfrute, para el ocio, para el bienestar. Sí, el Parque General San Martín y todas las Por plazas de la ejemplo, ciudad, las por 5 plazas ejemplo. principales. O el El laberinto de Perfecto. Borges también podría ser. Entonces tenemos una cultura del paisaje que ha construido paisaje, que produce paisaje. En los términos que ver que lo dice, no quiere decir que sean los únicos ni que sea absoluto, pero nos da una pista, ¿no? Estos 4 conceptos, estos 4 requisitos que él señala. ¿Sí? Entonces, Sí, profe. estamos hablando de un tema que tenemos una producción relevante sobre eso. Sí, exacto. Bien, estamos de acuerdo. ¿Qué pasa con estos 4 conceptos para mirarlos un poquito para atrás y ver cómo evolucionan después en el futuro? Ya nos hemos posicionado desde una cultura que produce paisaje, que comprende paisaje y que construye esa noción de distintas formas. ¿Qué pasa en Oriente? En China, los 4 preceptos de Berke se le suman, esos 4 que acabamos de mencionar, además la dimensión mística o religiosa, o esa relación del paisaje como instrumento de poder. Esto es muy interesante porque en China se mixturan los valores religiosos más las técnicas místicas vinculadas a ese ejercicio de los valores religiosos para el disfrute estético, como instrumento de poder sobre las personas para que adscriban a esas lógicas y también, a su vez, utilizadas como dominio y prestigio social. Es muy interesante el desarrollo que hace Antonio Mezcua López, lo van a ver después al final en el listado de bibliografía, que es una persona que hace su tesis doctoral, así que es un ladrillito interesante, sobre el concepto de paisaje en Oriente. Entonces ahí tienen si a alguien le interesa profundizar, pues ahí tiene de todo para analizar. Pero quedémonos con esta idea, que son estos 4 mismos conceptos más el valor religioso místico. Y entonces la diferencia que se plantea particularmente con Occidente a partir de esto es que en Occidente el goce estético y misticismo o religión van por separado, no forma parte de esa misma y única noción, mientras que en Oriente sí, porque es utilizado el paisaje, es un instrumento de poder, de dominio y de prestigio social, asociado a estos valores religiosos. Bueno, ¿qué pasa? En Oriente el jardín no es lo mismo que el paisaje, es un espacio más dentro de la forma de tratar mirar el entorno natural, es una parte de esa transformación de naturaleza. El paisaje para ellos es una noción más amplia que integra el jardín, igual en eso podemos coincidir, ¿no? Pero que en Oriente estas primeras nociones asociadas a ese jardín, a ese goce y a ese reconocimiento del paisaje surgen recién en el siglo V, estamos hablando mucho tiempo atrás, como
asociado a la contemplación de la naturaleza. Ustedes recuerdan que no existía la perspectiva y que en Oriente no se manejaba la perspectiva. Por tanto, cuando estas representaciones, fíjense que aparecen como campos superpuestos y elevados para ir mostrando esta profundidad de campo que nosotros utilizamos cuando tratamos de representar la perspectiva. Entonces empiezan a aparecer ese tipo de imágenes. Y fíjense qué interesante esta pintura de Cao Sibay, de plena etapa medieval, de los fines del siglo XIII, donde el jardín y la naturaleza se difuminan, no existen límites claros. Los jardines aprovechan las vistas de las montañas y los paisajes naturales que rodeaban a estos asentamientos humanos. Era un estar en el mundo de contemplación y de no dominio de esa naturaleza, sí utilizada para el dominio de las personas bajo estas concepciones estético-religiosas, pero que formaban parte de este mundo que se explicaba dentro de esas lógicas de la religión oriental, sobre todo el vínculo con el Tao. No vamos a entrar en esos detalles, no son relevantes para analizarlo, salvo que alguien quiera profundizar, lo podemos ver y le puedo pasar más bibliografía, pero basta saber que esta mirada tenía estas connotaciones y que las representaciones de esa naturaleza, de ese paisaje, de esas relaciones de estar en el mundo, estaban planteadas con estos vacíos que se están viendo, que tiene que ver con las formas de representación, pero también con esa relación con el espectador y quién es el observador, para que con estos vacíos la propia mirada del observador pueda completar estos espacios faltantes, estableciendo esas vinculaciones con esas representaciones. Bueno, vamos a pasarlo eso para que ustedes, si quieren profundizar, se pueda profundizar, pero pasemos a otra perspectiva también de Oriente, en la concepción del paisaje. ¿Qué pasaba en el Islam? El Islam también concebía el paisaje a través del desarrollo de los jardines islámicos, y particularmente, fíjense, todo el despliegue, porque fue una cultura que tuvo un gran dominio del territorio, y fíjense dónde han desarrollado estos jardines que eran también difusores de su cultura y su religión. Entonces vemos este conjunto de lugares y vemos acá cómo ha ido evolucionando en esta línea del tiempo. Vayan observando, porque ustedes van a tener que hacer después una línea del tiempo, cómo va evolucionando esta mirada de los jardines islámicos hasta en distintas partes del planeta, y evolucionando en su concepción y diseño. ¿Qué hacían estos jardines? Representaban el jardín coránico, las formas y el espíritu paradisíaco. No seguían reglas asociadas a esas formas, sino que representaban o poseían estructuras para estimular la memoria de Dios, y a través de conceptos que despliegan sus valores, ¿no? Y que estaban destacados por el Corán. ¿Sí? A eso se referían. Fíjense cómo en estas culturas orientales el tema del paisaje y el paisajismo asociado a los jardines empieza a tener un valor representacional y de presencia muy fuerte en la construcción de esa propia cultura o representante de esa cultura. Pero ¿qué pasaba en Occidente? El paisaje en tiempos medievales tenía solamente connotaciones utilitarias. Estaba asociado al pago, al tributo o a los diezmos que pagaba el campesino al señor feudal en sus asentamientos. Por eso se habla que el paisaje en este momento tenía connotaciones solamente utilitarias vinculadas a la economía, y sobre todo asociadas al sector primario, a la producción de materias alimenticias sin procesar. Y las condiciones de vida y de ese sistema económico que tenía lugar por entonces
ocasionaba una dificultad muy fuerte para observar cómo se plasmaba en el paisaje. O sea, esa connotación estética, los jardines cultivados para el placer, no tenían lugar en esa vida que tenía que ver con, con la reproducción y solución económica en situaciones muy vulnerables como eran las de entonces. Solo se observaba esa producción como productividad. ¿Qué pasa con ella? Empieza a aparecer el burgués, el pequeño burgués urbano, el comerciante, que empieza a aparecer vinculado a los desplazamientos, se empieza a mover, empieza a haber cambios de oficios, se empieza a trasladar y entonces a comparar geografías, ahí empieza a tomar noción de lo propio y de lo otro, entonces surge la palabra país para identificar al territorio. Así como antes era el pago, tan hermoso pago, cuando hacemos referencia a ese pago tiene que ver con estas transformaciones de las palabras paisaje, país, pago, etcétera, nos refieren siempre a eso mismo. ¿Y qué hace este comerciante, este burgués que se empieza a desplazar? Ya no se va a ver afectado tan directamente por la inclemencia del tiempo, o sea, que si en su lugar perdía todo por un gran evento climático extremo, pues entonces, y en otro no sucedía lo mismo, podía hasta incluso verse beneficiado por esas articulaciones que le permitían los desplazamientos y el poder comer y articular con esos pagos diferentes. A partir de allí, que se empieza a tomar lugar y presencia esta visión de empezar a comprender, a ver estas diferencias, el pago, las diferencias, las similitudes, las ventajas, desventajas, empieza a aparecer una valoración del entorno, pero fundamentalmente a partir de los pintores. Fíjense cómo vamos pasando de distintas perspectivas, ¿no? De lo religioso, lo económico, a el arte. Es a partir del Renacimiento cuando se valora el entorno gracias a las pinturas. ¿Qué pasa? Se va a realzar el valor estético, el goce de la naturaleza. El jardín empieza a aparecer como imagen ideal de la naturaleza, esa naturaleza disciplinada, ordenada, diseñada. Aparece entonces el género pictórico que sirvió para expresar esas utopías urbanas y políticas que empiezan a generar, ven acá, empieza a aparecer la perspectiva, empiezan a aparecer la especie vegetal, la situación de quienes decidían o tenían lugares importantes en la sociedad y dónde se reunían y el paisaje que eso configuraba. Es así entonces cuando podemos señalar que el término paisaje surge en Occidente a partir del siglo XV y que en ese momento, en realidad, el paisaje no era eso que representaba el entorno, sino que era esa representación misma. Es como que dijéramos, los paisajes de Mendoza son el Padlet de ustedes. Esas representaciones, no lo que ustedes representaron, que está más allá, sino esa propia representación. O sea, el paisaje era el cuadro, ¿se entiende? El lienzo. Incluso se hablaba, en esa época, cuando se hablaba de paisaje y de las marinas, cuando referían a paisajes de litorales marítimos, ¿no? Entonces, esas eran las marinas. El paisaje eran las situadas sobre la tierra y tenían que ver con esto, con los campos productivos, con distintas urbanos o distintas instancias de lugares que tenían que ver con esos entornos próximos, cercanos a las personas. Pero insisto, no era lo que representaban, sino esa propia representación, lo que era el paisaje. ¿Qué sucede? Empieza a partir de una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Todas. Digamos, ¿ellos representaban lo que querían o representaban lo que estaba realmente? No, representaban
fíjate, representaban lo que era, lo que ellos estaban observando. En general salían, incluso como estos pintores naturalistas que siguieron durante el siglo XIX en adelante, salen a representar, a plasmar eso que existe alrededor. Las interpretaciones son posteriores. Y ya lo vamos a ver ahora, por qué cómo esto se vuelve también un instrumento para comunicar información. Y sin ir tan lejos, vamos a ver en esto. Fíjate, acá vemos la información. Estos son quizás posteriores, ¿no? Porque este es un cuadro de Van Gogh. Pero muestra, fíjense todo lo que dice ¿lo ven? El de la izquierda, ¿no? Vemos que hay cultivos. ¿Un solo cultivo o varios cultivos? Diferentes cultivos. Hay una proliferación o sea, policultivos. Hay un tipo de arquitectura compacta, concentrada. El otro espacio aquí de hábitat también humano. Sistema de desplazamiento, infraestructuras, estructuras que organizan esos paños de cultivos. Tenemos ¿es un terreno plano? No. O sea, hay un montón de información. Fíjese el tipo de vegetación y dónde se ubica, que es distinta a la que rodea a la vivienda. Hay unas nubes en el fondo. Entonces representan y empiezan a colectar esta información. Pero por el lado de lo estético, por el lado de la pintura como goce estético, y empieza a fusionarse con el tema del jardín, fíjense, a través de la estetización de la naturaleza misma, del control de esa naturaleza, donde empieza a haber un filo ambiguo entre eso, lo material y lo espiritual, del goce estético, del diseño de esa naturaleza, y donde también empieza a aparecer ese filo ambiguo en el doble juego entre lo rural y lo urbano. Y si no, fíjense este jardín, que después lo vamos a ver representado por Monet, los jardines de Giverny, donde él mismo, Monet, crea en su propio jardín, que le llama el Jardín del Agua, sobre fines ya del siglo XIX, donde él empieza a cultivar especies y hacer sus propias asociaciones, mezclas, relaciones, para poder ensayar distintas texturas, fíjense, distintas texturas, distintos tonos, y distintas combinaciones de colores, para llegar después a plasmarlas en sus propias pinturas. Fíjense que esto tiene que ver con, es esta imagen pictórica. Esto del ejercicio que él hace y en que termina plasmándose. Las pinturas de Monet. Entonces, miran, todo lo que es el impresionismo, vamos a encontrar referentes bien interesantes sobre este trabajo y estas relaciones que establecen y cómo empiezan a jugar desde la pintura y desde este goce estético, y que de ahí deriva probablemente esta gran preeminencia de cuando hablamos de paisaje, siempre tiene que, pareciera ser que tiene que ser obligatorio hablar de paisajes que son bellos, que tienen cualidades estéticas superlativas, etc. Pero que no son los que vivimos. Y nosotros como proyectistas nos vamos a referir al conjunto de paisajes, los ordinarios, los cotidianos, los extraordinarios. Bueno, pero existen estos experimentos y esto que hace que esa connotación después tenga tanto lugar, y quizás como aspiración de todos esos otros paisajes, pero que la pintura y el goce estético estuvieron muy asociados a este desarrollo incipiente del paisaje. Y como señalábamos, el paisaje o las representaciones del paisaje también empiezan a formar parte de esa información, así como veíamos esa pintura, todo lo que nos estaba hablando de ese paisaje campestre, por decirlo de alguna manera, de ese cuadro Van Gogh que hacemos referencia, vemos como el paisaje o el paisaje como instrumento de comunicación empieza a ser muy importante. Y si no, esta publicación que hace Guamán Poma de Ayala, que le envía en el principio temprano del siglo XVII la información a Felipe III de qué era lo que estaba pasando en América, cómo eran todas las fundaciones. El rey, claro, estaba en España, estaba muy lejos, estaba ocupándose de otros asuntos y mandaba a estos emisarios a América para ver qué era lo que estaba pasando con
sus conquistas. Entonces, Guamán Pomá de Ayala empieza a hacer este libro que se llama Crónica de Buen Gobierno. Está todo publicado en internet, es súper interesante porque van a encontrar estos dibujos, quizás ya los han visto alguna vez en historia, se lo hayan mostrado, pero fíjense cómo empieza, cómo comunica cómo son las ciudades, qué es lo que le cuenta al rey, ¿no? Aquí puse dos, la ciudad de Tucumán y la ciudad de Santiago de Chile, que nos quedaba más o menos cerca porque ustedes saben que Mendoza formaba parte de la Capitanía General de Chile. Entonces, por supuesto que esto acá es un poco la respuesta a Bárbara, ¿no? ¿Qué era lo que representaban? Siempre representaron lo que era realmente, o sea, era una descripción gráfica de lo existente. No, nada de esto existía en ese momento, pero él le vendía al rey lo que el rey quería que le contaran también. Por eso hay muchas de estas informaciones que tienen que ver con algunos relatos asociados a las miradas intencionadas que se ejercen desde quienes quieren saber qué es lo que quieren saber o cómo quieren comprar ese producto, ¿no? Entonces, esta información no necesariamente eran exactamente reales, tenían algo de esa información, tenían ese basamento, pero había también un conjunto de relatos que tenían que ver con mencionar tal vez cómo se podía en ese momento, qué era lo que encontraban del otro lado y que esas miradas intencionadas de la metrópoli y de los centros de poder podían comprender lo que se les dijera, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es bien interesante, si alguno lo ha leído, Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo, que es cuando Darwin hace su viaje al mundo, la parte que se refiere a Mendoza. Si alguno lo ha leído, y si no lo han leído, se los recomiendo, es cortito, pero Darwin dice que queda fascinado, pasa 20 días por Mendoza y entra por Luján de Cuyo y sale por Villavicencio, por el antiguo camino a Chile, y dice que en esos 20 días vio la historia del mundo resumida en un solo lugar. Ustedes saben que había un bosque de araucarias ahí en la zona ya de Puna, del ascenso por Villavicencio, y que hoy ya no hay nada, se han llevado todos los fósiles. Solamente hay una placa recordatoria al paso de Darwin por allí y la descripción de las araucarias, que ya no están tampoco. Y te lo recomiendo porque es bien interesante todo lo que dice. Pero ahí, junto con él, hubo otros relatos que resultaron también estratégicos para las acciones que después se iban a tomar en estos destinos. Y es la literatura de viajes y viajeros que desarrollaron a través de comerciantes, exploradores, aventureros y científicos, como el caso que acabamos de mencionar. Pero que estas representaban también las miradas intencionadas de la metrópoli. Y lo digo todo en masculino porque la mayoría fueron hombres, solo hubo una mujer que ha dejado sus memorias, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero hemos hecho un trabajo al respecto sobre cuáles eran los paisajes percibidos por esos viajeros. Después les voy a pasar el vínculo para que si les interesa, voy a tomar nota. Si les interesa, lo puedan consultar. Entonces, como les señalaba, que este conocimiento científico que empieza a tener lugar en la geografía y lo empieza a descubrir y empieza a construirlo como conocimiento científico es a través de Humboldt. Humboldt intenta medir, empieza a establecer un método científico, gráfico, cuantificable, muy positivista, como corresponde a la época, para poder comprender ese paisaje. Empieza incluso a analizar la ciudad como paisaje y a partir de allí empiezan a generarse un conjunto de escuelas geográficas que hoy día tienen competencias o se interesan por el paisaje, desde la geografía cultural a la geografía física, pasando por la geografía económica o la geografía crítica. Y a lo que se suma el conjunto de otras disciplinas que se empiezan a preocupar por el paisaje, a posteriori, ¿no? Nosotros mismos, los saberes arquitectónicos, antropología, sociología, etcétera, hasta la biología cuando habla del paisaje molecular, porque eso también lo menciona, no sea,
estamos hablando de un enfoque que pasa a ser disciplinar, como ven, que han sido competencias exclusivas de cada uno de ellos, a irse convirtiendo en un enfoque y un espacio multidisciplinar para la comprensión del paisaje. Y esta fuente de información empieza como el paisaje como fuente de información, empieza a ser clave para comprender las formas modernas de apropiación territorial. Y fíjense si esto no es interesante, esta mirada de un viajero, cuando representa estas sierras de Mendoza alrededor del Chayao. Lamentablemente tendría que haber tapado eso para preguntarles si ustedes reconocían ese paisaje. Pero bueno, ya aparece el pie de la imagen, ¿no? Las sierras de Mendoza alrededor del Chayao. ¿Se pueden ubicar más o menos por dónde puede ser que esté esta vista? ¿Alguno se ubica la subida al Chayao por la Regalada Holguín? Sí, profe, en Hacia ese el oeste. entonces Sí, había profe. muchas fincas. Ahora Claro. ya está todo poblado. Algo de lo que veíamos antes, de todo urbanizado, que pasaba con las fincas, ¿no? Lo mismo Es que ustedes más, dijeron Es más, actualmente han tirado un montón de, o sea, no han tirado, sino que han sacado un montón de montañas, por así decirlo. Han socavado y sacado un montón de tierra para poder hacer terrenos y emparejarlos. Y yo, por ejemplo, yo vivo en el Chayao y estoy en un grupo scout del Chayao junto con maristas y veíamos fotos de viejas del colegio maristas arriba del Chayao y había prácticamente atrás del colegio una montaña y hoy uno lo ve y es todo lo contrario, está mucho más abajo del nivel normal en el que podía haber estado, o sea, aunque lo hubieran sacado, o sea, Maristas está mucho más alto que lo que estaba la montaña, la sacaron por completo. por completo. Eso te da una pena a veces porque, bueno, ni siquiera... ¿Por qué ir en contra y por qué no aprovecharlo a favor? Nosotros como diseñadores, ¿no? Digo, Por supuesto. ¿por qué no? Claro. Y estas transformaciones, fíjense que lo que está señalando Camila, ¿no? ¿Ha sido? Sí, Camila, que nos dice estas transformaciones hasta brutales de esa naturaleza, de si tenemos montaña y como tenemos que pensarlo en plano, pues se saca. Y ahí está. Y aquí, esta mirada del Chayao, fíjense que es bien interesante, porque ¿qué nos está mostrando ya? Terrenos que pueden haber sido de cultivo, pueden haber sido también para animales, fíjense que están divididos los terrenos. ¿Por qué? ¿Ven estas estructuras que les estoy señalando? ¿Es muros? Sí, sí, sí. ¿Qué les parece que son? Sí, serán los cercados. ¿Muros de qué? Pero... Claro, cercado de los predios, para protegerlos de los animales probablemente, para que no se coman los cultivos, o confinar los animales también que no estén por todos lados. Ahí justo donde vos mencionabas, la escuela de maristas que está ahí en la zona del Chayao, antes era un antiguo puesto ganadero, en el mismo sitio. Claro. Había un puesto. Claro. Y esto, bueno, no sé si notan, pero son estructuras construidas en tapial, tierra apisonada. Ah, no. Miren, ¿lo ven que son como, no sé si se ve grande? Sí se ven más o menos, que se ven como cada uno de los moldes que se utiliza para construir. Digo que se hace un encofrado, como el hormigón. Se hace un encofrado, se pone la tierra semihúmeda y se apisona. Y se va construyendo cuando no hay otros materiales, son los mismos del lugar y que son muy eficientes para este tipo de funciones. Si alguno conoce el departamento de Iglesia en San Juan, van a ver en Rodeo, van a encontrar que todos los predios, hasta incluso parte de la ciudad, está construida con estos tapiales. Bueno, todo eso ha desaparecido. Estas barreras de álamos, protectoras también de los vientos, para esos cultivos, nos están dando cuenta de estas formas modernas de apropiación territorial. Una forma de apropiación quizá más suave que esta más brutal a la que ha hecho mención recién Camila, ¿no? Donde nos señalaba, bueno, aplanamos la montaña, desaparecen las montañas. Y aquí estamos viendo, bueno, ¿qué problemas tenemos? Bueno, el viento, le ponemos los álamos,
se organiza siguiendo, fíjense, estas cotas de nivel, las construcciones son siguiendo las cotas de nivel, no a través ni generando más conflicto con las escorrentías, ¿no? Bueno, los caminos. Entonces nos está dando cuenta de cómo se ha apropiado para el uso productivo de esos territorios. Muchas de esas imágenes se han ido plasmando y el turismo también ha ayudado a comprender y a difundir. Y las postales, sobre todo al principio del siglo, hoy ya prácticamente no tienen, hace rato ya que no tienen más existencia real, pero nos sirven como documento testimonial que nos habla de esos paisajes, de esos usos y de los valores que eso representaban. Fíjese la importancia de la estación de ferrocarril como postal, que eso es valorar ese trabajo humano proyectado en el territorio para construir semejantes infraestructuras. Hoy ustedes mismos en el Padlet habíamos hablado de qué importancia tenía en sus paisajes cotidianos las infraestructuras viales para desplazamientos. Bueno, aquí hacemos una muestra, algunos edificios, algunas características del ambiente urbano, con alguna empresa que fue emblemática en su momento, transportes, lograr el lugar de la montaña, transportes, desplazamientos, y el agua, fíjense cómo ocupan un lugar muy significativo. Por eso que Aliate y Silvestri ahí tienen dos trabajos muy interesantes. Uno se llama El paisaje en las artes y las humanidades, o algo por el estilo, y está en la bibliografía, y el otro es El paisaje como cifra de armonía. Son dos autores argentinos, arquitectos de origen, doctorados en filosofía, que han escrito estas dos publicaciones súper interesantes en el análisis historiográfico de la producción y a su vez de las herramientas para la comprensión del paisaje. Y ellos dicen justamente a través de todo este análisis tan profundo que el paisaje es la historia de las miradas. ¿Se acuerdan cuando decíamos la clase pasada que el paisaje no es lo que vos ves con los ojos? Las miradas incluyen no solo los ojos, sino también cómo estamos viendo, qué estamos viendo, a través de qué, desde qué lugar. ¿Se acuerdan todas estas preguntas que nos hacíamos? Entonces, si el paisaje actualmente se muestra como las aseveraciones de las relaciones de los seres humanos y su contexto, ¿qué conciencia tienen sobre ese pasado y qué conciencia también estarían expresando sobre el futuro? Son preguntas que nos podemos hacer y que se las dejo para que ustedes reflexionen al respecto, teniendo en cuenta las imágenes que acabamos de mostrar y lo que acaba de comentar Camila, por ejemplo, respecto de una de ellas. Pobre Camila, voy a nombrar un montón porque es la que se animó a hablar y a decir cosas, pero podemos dar más ejemplos No hay y se problema. animan más al resto. Bueno, entonces, con todo este derrotero que venimos viendo, de Oriente, Occidente, el arte, la economía, la geografía, las distintas geografías, las aproximaciones desde las humanidades, vemos que es una construcción que va transitando por distintos carriles, distintas disciplinas y distintas miradas, y en esas historias de miradas, en la actualidad podemos encontrar que hay múltiples definiciones, pero vamos a encontrar también algunos consensos. En esta búsqueda de encontrar definiciones, acá no les vamos a leer todas estas, ustedes tienen el apunte donde pueden verlas, que para eso lo hemos entregado, y esto abro un paréntesis, los dos, Prezi y el PowerPoint que sigue, lo hemos entregado en formato de apunte, cosa que ustedes puedan ir tomando nota, pueden abrir el PDF, pueden trabajarlo como quieran, o imprimirlo y tomar los apuntes, donde ustedes pueden ir registrando las notas de la clase, ¿no? Y para que ustedes lo puedan leer con mayor detalle. Ahora simplemente mostrarles que hay un cúmulo de definiciones. Podríamos ver muchísimas más. Miren, yo recuerdo cuando cursaba el doctorado, hice una materia que se llamaba Paisaje Mediterráneo, cursé en la Universidad de Sevilla. Y era pues súper interesante porque el profe juntaba definiciones y venía juntando definiciones de paisaje no sé cuántos años, pero en ese momento llevaba arriba de las 1500 y tenía ahí un libro que lo iba escribiendo a mano a medida que las iba encontrando y las iba diciendo. Terminan de alguna manera yendo a confluir, que lo vamos a ver más adelante, en algunos de estos documentos de consenso.
Pero es interesante ver cómo estas distintas miradas a través del tiempo han ido recogiendo estas valoraciones y tratando de ejercer, de señalar alguna de estas síntesis. Por ejemplo, Ojeda y Rivera y Silvia Pérez dicen que el paisaje o los paisajes constituyen los productos más elaborados de la cultura territorial. Y si pensamos en estas imágenes, lo que dijimos de por qué Mendoza tenía una tradición para la producción de paisajes, pues podemos comprenderlo un poco esto en esta transformación y de cómo se despliega esta cultura en el territorio, ¿no? Ahí también dicen que es el más elemental y el más complejo y elaborado patrimonio de una sociedad. Y agregan que el paisaje está formado por un conjunto de elementos objetivos, tangibles, que lo podemos definir como objetos, contemplados por distintas subjetividades. Cada mirada y cada valoración y cada estructura, para comprenderlo, nos está hablando de esas subjetividades, que lo convierte en huella cultural presente objetivamente en cada territorio, porque existe tangiblemente, y subjetivamente en cada percepción. Bueno, podemos seguir ahondando sobre esto, pero me gustaría llegar a señalar algunas cuestiones más, como lo que dice Rafael Mataolmo, es un geógrafo urbanista especializado en ordenación del territorio, que dice: no hay paisaje sin historia. Ese paisaje no surge de la nada, no se construye de una vez y no se entiende si no se explica también a través de su historia, los procesos que llevaron a su construcción. Lo que nos enseñaba Camila respecto de esto no fue así. Acá había cerros, montañas, y estas transformaciones y problemas que pueden traer esas transformaciones tienen que ver con esas acciones. Entonces la historia nos explica mucho de eso que estamos observando, esa realidad objetiva, pero que subjetivamente podemos interpretar a través de estos datos y comprenderla mejor a través de la historia. Entonces, como síntesis de este conjunto de miradas, señalar que el paisaje posee una dimensión tangible, y el análisis de todo este conjunto de definiciones y un conjunto más amplio, poco como hicimos con la representación del Padlet, de un conjunto muy amplio de definiciones del paisaje, podemos decir que el paisaje posee una dimensión tangible, que es testimonio, es expresión de su singular, es la manifestación sintética de un conjunto de expresiones, es mercancía, es recurso, es huella cultural, tiene una dimensión tangible. Posee una dimensión intangible, que es expresión de la globalidad, de una cualidad de la apropiación, de esas subjetividades de las que hacíamos referencia, de esas connotaciones o asociaciones a las que estaría vinculado. Algo de eso que ustedes hicieron también en el Padlet, por ejemplo. ¿Y a qué porción tangible nos referimos del paisaje? ¿El paisaje es una porción del territorio o es todo el territorio? El paisaje abarca la totalidad del espacio, cada territorio reconocido a través de un acto de percepción individual o colectiva, que puede señalar esa asignación de valores a esa dimensión tangible. Y también podemos señalar que ese paisaje el paisaje se haya compuesto por elementos de carácter diverso, que tiene carácter de elementos naturales, constructivos, sociales, culturales, señalados por la forma percibida, el contexto sociocultural en el que se inserta y las intervenciones que cada sociedad hace sobre esa construcción histórica y la proyecta hacia futuro. Lo que estamos hablando es que es algo que no está fijo, que tiene todo un conjunto de antecedentes y que tiene su proyección a partir de estas lecturas y cómo se la toma como dato para la proyección futura. En esta búsqueda de consensos, y ya terminamos, hay un punto de inflexión en esta búsqueda de definiciones, que es la que hace el Convenio Europeo del Paisaje, que si bien esta charnela, este punto de inflexión es importante, que se hace en Europa, pero no es menor porque se ponen de acuerdo un conjunto de países muy amplio que hacen a la Unión Europea en consensuar una definición, porque estaban muy preocupados por su paisaje, particularmente cultural. Pensemos que la dominancia de los territorios en Europa tiene que ver con la construcción cultural del territorio, los testimonios y los rastros de esa construcción. Mientras que
en América tenemos que había mucha presencia y muy grande, dado también por la escala, de las connotaciones de la naturaleza, de los paisajes, si podemos decirle, naturales. Ahora, si hablamos de paisajes, siempre hay una mirada humana, con lo cual ya hay una cultura proyectada para comprender eso, pero vemos como presencia de elementos constituyentes o componentes una mayor presencia de elementos naturales a lo largo de del territorio, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos europeos que se reúnen en Florencia en el año 2000? Bueno, establecen y firman el Convenio Europeo del Paisaje y señalan que el paisaje es cualquier parte del territorio tal como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter deviene o resulta de la acción de los factores naturales y o humanos y de sus interrelaciones. Estamos hablando de relaciones, las relaciones son dinámicas, no son fijas. La naturaleza y los factores naturales también son dinámicos y los humanos también son dinámicos. O sea que estamos hablando de no puede ser nunca una foto o una postal, sino el paisaje está hablando de un conjunto de relaciones dinámicas. Y esta definición, si bien pone un punto de inflexión y marca un punto de convergencia y consenso muy importante, al mismo tiempo es súper amplia, es como cuando decimos la sostenibilidad. Está bien, nos ponemos de acuerdo, entendemos cuál es la noción, pero cómo la aplicamos, cómo la comprendemos exactamente, nos abre un montón de preguntas para ser resueltas a posteriori. Porque acá te dice cualquier parte del territorio tal como es percibida. ¿Percibida por quién? ¿Desde dónde? ¿De qué manera? Por las poblaciones. ¿Cuáles? ¿Todas? Ponemos que sí, ¿no? Pero ¿cuáles son esas poblaciones? ¿De qué manera inciden? ¿Desde dónde está percibido? ¿Desde ese lugar religioso? ¿Desde qué lugar de ejercicio del poder se encuentra cada uno de los actores? Son muchos interrogantes, pero que nos da la pista justamente de lo que tenemos que pensar y analizar para cuando queremos trabajar con el paisaje. Esto en Europa, ¿qué pasa en América? En el 2012 se junta un conjunto también de paisajistas y ambientalistas, geógrafos, arquitectos, muchos arquitectos, y configuran la LALI, que es interesante porque se llama Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, pero las siglas son en inglés. Landscape. Y dicen que paisaje lo definen de esta manera, como un espacio-tiempo, resultado de factores naturales y humanos, tangibles e intangibles, que al ser percibido y modelado por la gente, refleja la diversidad de culturas. ¿Notan mucha diferencia con la definición anterior? No, profe, bastante parecido. Es muy parecido con otras palabras. Claro. Bueno, entonces, fíjense que la LALI la hace 12 años más tarde que el Convenio Europeo del Paisaje. Por eso, esta quizá es como medular. Para nosotros, no se lo olviden más, porque desde esta perspectiva, que es la misma que la latinoamericana, pero que encuentro que es más clara para su uso como concepto, como marco teórico al que hacemos referencia al inicio, resulta más claro. Pero claro, no contentos con esto, estos han seguido, la gente, estos grupos preocupados por el paisaje se han seguido reuniendo. De hecho, este año hubo una reunión en febrero sobre la norma que se quiere implementar a nivel latinoamericano, y Argentina adscribe, sobre el derecho al paisaje y del paisaje. Es otro tema para desarrollar, pero que muestra las preocupaciones y cómo van avanzando en distintos aspectos sobre eso. Ahora ya sobre el derecho, vinculado al derecho o a la justicia. Bueno, ¿qué hacen a fin de 2012? Se reúnen en Cartagena de India y se redacta la Carta Iberoamericana del Paisaje Cultural, y que define como paisaje, fíjense lo que dice, el resultado de la interacción de los seres humanos sobre el medio natural, las huellas de sus acciones en el territorio, cuya expresión es percibida y valorada por sus cualidades específicas y por ser soporte de la memoria e identidad de la comunicación. Se nos está hablando de la historia, las interrelaciones, un poco lo mismo,
pero mencionándolo ya en términos más históricos. Y señalan que todo territorio que cuenta con cualidades estéticas, aquí vuelve a aparecer esa carga estética original que hablábamos en el siglo XV, e históricas, debe ser considerado como paisaje cultural y no tan solo como sitios que requieren de atención por su vulnerabilidad. Quizá tiene que ver con el lugar donde estaba pensado, ¿no? Esto estaba pensado, estaban discutiéndolo en Cartagena de India. Pero fíjense que acá vuelve a emerger el valor estético y que solamente el paisaje cultural estaría relacionado a esas cualidades estéticas históricas, que no sabemos cuáles serían esas cualidades. Tampoco las define. Pero nos da alguna pista, como lo menos como para ir considerándola. Un poquito más tarde, el Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas redacta la Carta Argentina del Paisaje. Esto es en el año 2004, un poquito antes de lo anterior, pero que señala también que adscribe al CEP y afirma que el paisaje es una construcción social desde una tradición cultural donde se despliegan conjuntamente la intencionalidad humana como los procesos biológicos y físicos de la naturaleza. Es lo mismo que decir cuyo carácter deviene de la interrelación de los factores naturales y culturales, ¿no? Entendemos al paisaje como espacio vital, muy interesante y muy importante, y eso tiene que ver con los paisajes cotidianos, por ejemplo, que ustedes representaron, por eso tenía que ver con el paisaje. Donde el hombre, bueno, se ve que esto todavía no había llegado a la mirada de género, damos de cuenta, donde las personas se relacionan con la naturaleza en forma individual o colectiva, objetiva y subjetivamente, esta mirada sobre lo objetivo, lo tangible y lo subjetivo, como las percepciones, con sentimientos y emociones, actuando en ella, modificándola con connotaciones ambientales, sociales, culturales, económicas, históricas y políticas. Es decir, que estas modificaciones o intervenciones o acciones sobre esas preexistencias tienen consecuencias. Por eso decimos que el paisaje no es lo que ves con los ojos, y tampoco es todo lo que parece solamente, si no estamos quedando con una parte, sin otra parte de información, no solo la historia, las relaciones, los tipos de relaciones, esas dinámicas. Y qué mejor que para expresar esta idea de que no todo es lo que parece, estas imágenes de Chema Mados, un fotógrafo madrileño que si quieren entrar a su página web es muy interesante las producciones que hace, ¿no? Entonces nos ponemos a pensar, este sol, ¿no? Y cada una de esas. Pero que nos dicen que no están hablando del paisaje. Y por eso es que este abordaje multidisciplinar, multiescalar y desde distintas perspectivas, incluso históricas, nos están hablando de la necesidad de contar y el paisaje con otras miradas, pero no solo con otras miradas, sino con múltiples miradas, múltiples vistas y múltiples actores. Los ingleses han construido este relojito, muy interesante, pero que nos está hablando justamente de esa mirada sobre el paisaje. Y fíjense que lo articulan con el lugar y la gente. ¿Y cómo lo articulan el lugar y la gente? Con estos elementos que vienen desde la naturaleza, desde la producción cultural y de las percepciones culturales y estéticas, integrando un poco todo este conjunto de miradas, pero que no nos deja fuera este desagregado de lo que había señalado el Convenio Europeo del Paisaje. Como síntesis, hemos visto que el paisaje y su conocimiento refleja distintos abordajes en distintos tiempos y marca una existencia diferente y una conciencia diferente sobre el propio paisaje en distinto tiempo y desde distintas disciplinas. Vemos cómo en Oriente está más relacionado con esa contemplación, con la armonía, con ese estar en el mundo, esa articulación con la naturaleza y la cosmovisión y conceptos particularmente religiosos, tanto en Oriente, lo hemos visto en China y muy someramente, y desde el Islam. Y hemos visto cómo desde Occidente, a partir de las humanidades y del arte, empieza a tomar presencia. Y a partir de esa presencia estética empiezan estas preocupaciones científicas para ver qué era lo que está diciendo, qué
como fuente de información, como analizarlo, para comprenderlo y poder extraer datos. Para llegar al presente, donde nos está hablando de esta complejidad y diversidad de enfoques que convergen en estos consensos y que hace que al mismo tiempo que tratan de definirlo, también se nos vuelva quizá hasta a veces más opaco, menos transparente, menos aprehensible, porque por el nivel de complejidad, por donde lo empezamos a abordar, a esto tan complejo, que de esa porción del territorio, tal como es percibida por las poblaciones, que llamamos paisaje, ¿no? En este sentido, vemos que hay, y un poco les he ido comentando a través de toda esta exposición, que hay un conjunto de bibliografía que pueden apoyarse, que es lo que señalaba de Aliata y Silvestri, y está después acá Silvestri y Aliata, los dos, este paisaje como cifra de armonía, el paisaje en el arte y las ciencias humanas, este libro de Agustín Berke, que habla en el pensamiento paisajero, que hacíamos referencia en el inicio, que es bien interesante porque llega hasta Oriente, muestra sus propios croquis. A mí no me gusta mucho esa palabra de paisajero, pero aparte que no hay otra palabra en castellano como para decir ese pensamiento del paisaje. Este conjunto de cartas del paisaje, la LALI, más el conjunto del Convenio Europeo, la Carta de Buenos Aires y otras más, la van a encontrar en la propia LALI, que tiene un sitio de repositorio de esta documentación. Respecto de Oriente, la tesis de Mezcua López, algunos trabajos que hemos hecho nosotros y que se los vamos a compartir, como sobre la intersección en el paisaje, y bueno, los trabajos de Perla Sussman sobre las perspectivas críticas del paisaje en la cultura contemporánea, en el libro de Joan Nogué, que es de quien les dije que nos iba a acompañar todo el recorrido. Ojalá lo podamos invitar a que nos parte alguna clase con nosotros, vamos a intentarlo, pero si no, a través de su bibliografía nos va a acompañar bastante. Bueno, eso es todo. Y ahora lo que vamos a ver a continuación es qué lugar ocupa el paisaje en nuestra cultura, particularmente en nuestros propios contextos de la cultura contemporánea. Pero antes de eso, vamos a tomarnos un recreo, a recargar el agua al mate, agua, y etcétera. Los espero en 10 minutos, 11 menos 20, ¿puede ser? A no ser que haya dudas que quieran evacuarlas antes, o las hacemos ya renovados cuando arrancamos la segunda parte. ¿Qué me dicen? No, yo, profe, por las dudas no tengo. Bueno, ¿A qué hora volvemos, profe? ¿en 10 minutos les parece?